un concepto para explicar simplemente. Igual que hemos hablado de corriente continua y alterna, por ejemplo, ¿vale? Hay conexiones en serie y en paralelo, ¿vale? Una cosa a tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, poner varios paneles juntos. Paneles, baterías, vamos a poner ejemplos. A la hora de paneles, por ejemplo, ¿no? Si conectamos en paralelo, lo que hacemos es sumar la corriente, los amperios. Y serie es poner el negativo de una con el positivo de la otra. Entonces, cuando ponemos en serie, sumamos los voltajes. Si ponemos 3 paneles o 3 cosas, que cada uno tiene 12 voltios en serie, pues tenemos 12 más 12 más 12. ¿Ven la diferencia entre serie y paralelo? Serie es uno detrás de otro, en fila. Paralelo es todo junto. Todo conectado a los mismos puntos. Entonces, por ejemplo, si queremos poner varios paneles, a lo mejor queremos más voltios para la batería y el inversor, pues entonces tenemos que ponerlos en serie. A lo mejor no queremos más voltios porque hay una cantidad de voltios que necesitaremos, ni demasiados ni demasiados pocos. Entonces, si ya no queremos aumentar la cantidad de voltios, pues los ponemos en paralelo, ¿vale? Para tener más potencia de producción, pero no subir la cantidad de voltios. Sí, o sea, por lo que les expliqué de los voltios y los amperios, si tú lo pones en paralelo, sumas carriles a los coches. Sigues teniendo el mismo voltaje, si por ejemplo pones 4 paneles de 12 en paralelo, sigues teniendo 12, pero la corriente que tienes es 4 veces, y cada uno de los paneles, por ejemplo, son 12 voltios y 5 amperios, y los pones en paralelo, pues seguirás teniendo 12 voltios, pero tendrás 20 amperios. Paralelo es pues todos los positivos juntos, todos los negativos juntos, porque estás juntando carriles. Si los pones en serie, estás aumentando la velocidad de los coches. Es como aquí que ya viene un coche rápido, lo meto en un túnel y lo acelero más todavía, y en el otro, entonces por eso vas subiendo voltajes, pero no subes el amperaje. Si pones 4 paneles de 12 voltios, 5 amperios en serie, tendrás 48 voltios, pero seguirás teniendo 5 amperios. El número de carriles es los mismos, pero los coches van mucho más rápido porque por cada panel que pasa se aceleran 12 voltios. Entonces tendrás más. ¿Qué pasa? Que el regulador de carga tiene unas especificaciones. El regulador de carga te dirá, pues a mí me puedes dar un mínimo de 50 voltios y un máximo de 100. Y me puedes dar como máximo 30 amperios. Pues tú tienes que hacer tu cálculo y decir, vale, pues si esto me aguanta de 50 a 100 y tengo paneles de 24 voltios, le puedo meter 2, que serían 50, 3, que serían 75, 4 ya no me la jugaría, pero si le metes 5 te lo cargas, porque ya son 125 voltios. Y con la corriente es lo mismo. Si te acepta 20 amperios y cada panel tiene 5, le puedes poner hasta 4 paneles en paralelo. Si le pones 5 paneles en paralelo, ya son 25 amperios y te cargas el regulador. Luego puedes hacer combinaciones de serie y paralelo. Pero bueno, como lo que hay aquí con los paneles. 3 en serie, 3 en serie y cada uno de estos en paralelo. Entonces tendrás 12 y 12 y 12, 36, 12, 12 y 12, 36, 12, 12 y 12, 36, y ahora al ponerlos en paralelo seguirás teniendo 36, pero tendrás la suma de los amperajes de todos, de cada una de las series. Según el regulador de carga y las especificaciones que tengas, tendrás que adaptar cómo pones los paneles. Estos son conceptos para tener en cuenta a la hora de cómo conectar los paneles unos con otros. Tienes que tener en cuenta cuál es tu regulador de carga y en función de eso ves cómo conectar los paneles. Luego las baterías también pueden conectarse tanto en serie como en paralelo. Cuando las conectamos en serie aumentamos el voltaje, entonces cuidado, si nuestro inversor que coge la electricidad de la batería y la convierte en electricidad que podemos usar, tendrá una cantidad de voltaje con la que puede trabajar, entonces tenemos que mantenerlo dentro de esa cantidad. Bueno, los inversores son siempre de 12, de 24, de 36, de 48, o sea, siempre es múltiplos de 12. Entonces si tenemos un inversor de 24 y tenemos 2 baterías de 12, pues las ponemos en serie y ya tenemos 24. Pero si tenemos un inversor de 12 y ponemos 2 baterías en serie, le metemos 24 y nos cargamos el inversor. En ese caso habría que ponerlas en paralelo, para seguir teniendo 12 voltios, pero tener más capacidad. Si tenemos 2 baterías de 200 vatios cada una y las ponemos en paralelo, pues ahora tenemos una batería de 400 vatios. Las baterías de plomo no se pueden poner en paralelo. Claro. Si tenemos baterías de plomo no podemos... Se pueden poner, y mucha gente las pone. Sí. Pero no las de níquel quizás el problema no es tanto la batería, sino el hecho de tener un gestor de carga, porque lo que pasa cuando las conectas en paralelo es que se ponen a mandarse electricidad la una a la otra y se gastan solas. Entonces si tienes un gestor de carga con las de níquel o las de plomo, no hay problema. Paralelo de plomo, lo que hace una es decir, oye, estoy un poco descargada, pásame corriente, no me he quedado descargada yo, pásame corriente tú, y están toda la noche haciendo así. ¿Qué pasa? Que cuando tú llegas al día siguiente ha pasado un día y las baterías llevan 150 ciclos de carga, y al final la batería se destruye porque la estás envejeciendo, porque están entre ellas cambiándose corriente. Por eso nunca se ponen en paralelo las de plomo. Las de litio, como llevan un ordenador, el ordenador dice, no, tú quédate con lo tuyo y que yo... Pero si no tienes un ordenador que gestione eso, ellas empiezan a intercambiar corriente las unas con las otras, se montan una fiesta y al día siguiente pues tus baterías están destrozadas. Entonces, para conectar baterías en paralelo necesitas un BMS, ¿vale? Las de litio suelen tenerlo, las otras tenéis que ponérselo aparte, que es un gestor de baterías simplemente, un cacharro que gestiona las baterías. Las de litio casi siempre llevan BMS porque como puede explotar,
pues se lo suelen poner. Las de plomo, como no explotan, pues si quieres te lo pagas tú. Y luego es posible conectar inversores en paralelo también si queremos tener una ultra potencia, ¿vale? Pero esto normalmente para una casa no. Solo algunos modelos que lo aceptan, sí, ¿no? solo algunos modelos. Un inversor cualquiera en paralelo que no. Que os lo carga. Y en sí. serie tampoco. O sea, tienen que ser inversores diseñados específicamente para ser conectados en paralelo y además necesitan unas controladoras y unas cosas. O sea, si tú coges dos inversores normales y le conectas la salida de 230 como sea, revientan. Porque el inversor tiene una capacidad de dar electricidad. Entonces, si a lo mejor es una fábrica, ¿sabes? O a lo mejor tienes una piscina con una bomba de piscina de trifásica. ¿Saben ¿Has escuchado lo de trifásica? Para conexiones de las casas, si quieres tener un montón de potencia para algo súper potente, te ponen más cables, básicamente, ¿vale? Para que llegue más electricidad. Pues esto es lo mismo. Si por lo que sea necesitas una potencia súper grande para algo, puedes poner algo así, pero tienen que ser inversores muy concretos y tiene que estar todo hecho bien. Con esto terminamos lo de explicar los componentes de forma individual, ¿vale? Entonces, hasta ahora solo hemos explicado qué es cada cosa. Principios de dimensionamiento. Necesitamos suficientes paneles para cubrir los consumos esenciales, ¿vale? Contando con variaciones de producción, es decir, distinguir entre consumo esencial, cosa que necesito hacer, o cosa que podría hacer y estaría bien pero no es necesario. Por ejemplo, el tema de enfriar, si necesitamos enfriar la casa, pues una cosa es el consumo esencial para cuando hay poca electricidad, cuando está nublado, cuando los días son cortos, y otra cosa es cuando los días son largos y sobra el sol. Entonces a lo mejor podemos hacer otras cosas, ¿vale? Por eso digo, distinguir entre el consumo esencial y electricidad de sobra que usamos para un montón de otras cosas, como eso. Hacer funcionar la piscina, hacer funcionar el aire acondicionado, etc. Los paneles son la parte más barata y longeva del sistema, así que en caso de duda, priorizar los paneles. No poner más baterías, poner más paneles, ¿vale? En caso de duda. El inversor debe procesar la mayoría de la producción. Puedes tener un inversor más pequeño que te coja solo la mitad de lo que producen los paneles, pues intentar que sea la mayoría por lo menos. Pero también suministrar la energía consumida, teniendo en cuenta los picos. Tener mucho cuidado con conectar a la vez todas las cosas que gastan mucho, porque podemos cargarnos el inversor. Es decir, si ponemos el inversor teniendo en cuenta el consumo normal, porque a lo mejor en un día gastamos 5 kilovatios, pero esos 5 kilovatios que gastamos el día, a lo mejor gastamos la mitad al mediodía cuando ponemos todas las cosas de cocinar al mismo tiempo. Entonces, cuidado con eso. Si quieres seguir haciendo eso, necesitas un inversor que te lo pueda aguantar. Sí, es lo de los picos, no vale con claro, coger lo que gastamos en todo el día y dividirlo entre 24, porque es que a lo mejor de lo que gastamos todo el día, la mitad la gastamos en una hora. Entonces el inversor tiene que ser capaz de dar esa hora. Y cuidado con los motores, todo lo que lleve motores al arranque se come 3 o 4 veces lo que marque. O más. Todo lo que dé calor consume mucho, sí, pero no tiene picos de arranque. Lo que tiene picos de arranque es en los motores. Es como una bicicleta, si estás cuesta arriba para empezar la marcha, necesitas darle muy fuerte, pues los motores es igual. Cualquier cosa que tenga un motor que ponga 1000, no son 1000, son 3000 al arranque. Si el inversor es de 1000, se quema. Tiene que aguantar 3000. Los va a usar durante un segundo, pero los tiene que aguantar. Entonces, si estamos aislados, las baterías tienen que poder proporcionar la energía necesaria durante la noche y los días sin producción. Tener en cuenta qué clima tenemos para eso. Y las baterías son la pieza más cara y contaminante, así que si tenemos conexión a la red, conviene evitar invertir en ellas, con algunas excepciones, sí. Entonces, consumos de ejemplo, ¿vale? Un hogar medio en España, no he encontrado datos para Canarias, pero en España, gasta 9 kilovatios al día. Una casa en la que se usen pocas cosas eléctricas, se cocine con gas, no estés usando calefacción y tal, con 2 kilovatios tiene. Aquí tienen algunos números, ¿vale? De lo que gastan distintas cosas. Teniendo en cuenta que las herramientas de motor, el pico puede ser entre 3 y 8 veces mayor, a veces incluso más, entonces cuidado con la potencia. Pero bueno, teniendo esto podemos hacernos una idea. Ya teniendo una nevera o un congelador, que son más o menos iguales, 1 kilovatio ya se nos va en eso. Pero lo demás no lleva mucho más. Si queremos hacer una instalación para 2 kilovatios, vamos a ir justos, pero bueno, si ponemos un poco más y solo lavamos en los días con sol o solo usamos el horno en los días con sol, podemos más o menos ir bien. Lo que no gasta nada son las luces y los móviles, cargar el móvil, cargar el ordenador, eso no gasta nada. Las luces LED. Claro, las luces LED, sí. Las bombillas eficientes. Las neveras tienen muy en cuenta que sean relativamente nuevas, si dependemos de esto, ¿vale? O sea, una nevera vieja puede gastar 4 o 5 veces lo que una nevera nueva. Los aire acondicionados también hay distintos tipos de sistemas. Sí, congeladores igual. Consumen 4 o 5 veces lo que uno moderno. No. Porque en eso la tecnología ha cambiado mucho, o sea que ahora los consumos... Lo mismo con los aires acondicionados, ¿vale? Los que se llama inverter o de bomba de calor son mucho más eficientes que los que no, o calefacción. Y luego también tener en cuenta las televisiones y tal, con el aumento de la pantalla aumenta mucho el consumo de electricidad, ¿sabes? O sea, puede multiplicarse varias veces el consumo con una pantalla grande, así que cuidado con esas cosas. Lo que sea producir calor, todo lo que caliente gasta un montón. Ya sea inducción, vitrocerámica, horno, ¿No tiene microondas. pico de arranque?
gasta 2000 desde que se enciende hasta que se apaga. Cuando llega la temperatura se para, pero no tiene un pico de 4 veces lo que marca cuando arranca, Claro. como un motor. Cuando te da un número, un horno, por ejemplo, es el número que gasta cuando está encendido, no cuando está apagado por la temperatura, ya es la que tiene que estar. ¿Vale? No es la media horaria, es el máximo. Por eso si lo abres mucho, gasta más, porque son 2000 vatios hora hasta que llega la temperatura. Cada vez que lo abres vuelve a tener que... Entonces, según... Pero bueno, con esto, o si tienen factura de la luz, pueden tener una idea de cuánto gastan al día. Si suponemos que tenemos una producción media de entre 4 y 6 kilovatios al día, ¿vale? Por cada kilovatio instalado de paneles. Supongamos que nuestro consumo básico, lo que necesitamos, no a lo mejor ponernos a deshidratar cosas o poner el aire acondicionado, pero lo básico, el consumo es C, ¿vale? Supongamos que estamos en aislada, pero en un sitio del sur donde hay sol, ¿vale? Entonces, de paneles necesitaremos 1/3 del consumo. ¿Por qué? Porque van a producir todos los días por lo menos 3 kilovatios por cada kilovatio de paneles. 1 kilovatio de paneles produce 1 kilovatio por hora, como en el día hay varias horas de sol, al final la media produce unos 3, 4. Si estás en un sitio con sol. Entonces, luego el inversor, pues podemos poner uno que sea un poco más pequeño que lo que producen los paneles en el pico, ¿vale? Porque poco tiempo van a estar en ese pico. Podemos ponerlo no más pequeño, pero bueno, si quieres ahorrarte y encuentras uno que está como justo ahí, tal. Lo que quiero decir es que si tú instalas 3 kilovatios de paneles, pero el regulador de carga del inversor solo admite 2, pues puedes estar produciendo 3 que va a usar 2 y el resto lo va a tirar. O sea, si el regulador de carga tiene menos potencia que los paneles, pues estás tirando. Pero recuerden la curva. Una cosa es el máximo y otra cosa es la mayoría del día. Pasas el resto del tiempo, entonces ahí tienes que ver si hay mucha diferencia de precio. Por eso, la recomendación a nivel de industria, a nivel de instaladores es eso, como entre 1,1, 1,2 hasta 1,3 puedes dividir la potencia de los paneles. Es decir, por ejemplo, si tenemos 5 kilovatios de paneles instalados, podemos dividir eso por 1,2, por ejemplo, y poner en base a eso el regulador de carga. Porque esa es la potencia máxima pico teórica. Y puedes poner un regulador de carga que admita hasta 4, aunque tengas 5 de paneles, porque como no vas a llegar a los 5, te vas a quedar en 4,2, pues perderás esos 2. Pero depende, si te sale al mismo precio, compra el de 5, pero si hay mucha diferencia, y pues siendo realista, sabes que nunca vas a estar en el tope, así que... Y luego de baterías, ¿cuánto ponemos de batería? Pues estamos en un sitio donde hay sol básicamente todos los días, pues a lo mejor con una batería para el consumo de un día es suficiente. O incluso menos, ¿vale? Todo depende. También si a lo mejor decimos, oye, pues mira, si hay realmente lo mínimo es lo que necesitas durante la noche, que puede ser casi nada. Sé que hay gente que pone automatización o lo hace a mano, desconectar las neveras, congeladores y todo por la noche. No tiene por qué ser un problema si lo haces bien. Entonces puedes gastar nada o casi nada, o lo que gastes por la noche es lo necesario en batería si sabes que va a hacer sol seguro. Pero bueno, se pone un poco más por si acaso te toca un día con algo de nubes y tal y no quieres tener con el riesgo. Estamos hablando de un sitio donde hay sol, donde tienes 300 días de sol al año. Si estamos en un sitio donde pueda hacer nubes varios días seguidos, ¿vale? El consumo es C. Y de paneles necesitamos poner lo mismo. Es decir, necesitamos tener en cuenta que en un día de producción mínima produzca suficiente, porque estamos aislados. El inversor también, porque paneles siempre se pueden poner más, así que en este caso te recomiendo el gestor de carga / inversor híbrido, te recomiendo no ponerlo justo, sino poner un poco de más, por si acaso te das cuenta que te hace falta más o ahora decides que necesitas un electrodoméstico nuevo. Y las baterías entre 1 y 3 consumos diarios. Porque a lo mejor sí, se hoy... 3 días nublados y... Claro, todos los días... que la batería, como llegue a 0, te la cargas, así que es importante calcular eso bien. Entonces, más o menos, ¿vale? Esto sería lo recomendable entre 1 y 3 días. Si estás completamente aislado y no tienes otra opción. Pero claro, realmente va a ser una vez al año a lo mejor que te haga falta llegar a ese triple. A lo mejor con el doble te da para la mayoría del tiempo, y si una vez al año viene un temporal y está súper oscuro y no se carga nada, puedes poner un generador de gasolina y te vale más la pena. Si estás totalmente aislado, siempre es bueno tener un generador. Porque ante el riesgo de cargarte las baterías por llegar a 0, mejor tener un generador que no es caro. Y aparte, si tienes un congelador o lo que sea, pues no quieres que se te eche todo a perder por una semana de lluvia. Entonces, siempre se recomienda tener un apoyo. Y si estamos conectados a la red y tenemos esa opción, bueno, pues para un consumo C, consumo básico, consumo mínimo, los días en los que menos gastamos, de paneles podemos poner eso dividido por 3, que será suficiente para los días en los que gastamos poco, que nos sobre, y entonces tener para más de lo mínimo necesario. Para poner también cosas de calentar eléctricas, poner el microondas, ese tipo de temas. De inversor, de nuevo, podemos ir justos, el regulador de carga, o de potencia de transformación en caso de no tener batería. Y de baterías, o poner o 0, o sea, nada, no poner baterías, o poner un 10-20% de la potencia de transformación del inversor, ¿vale? Es lo que se suele recomendar para que pueda funcionar bien el tema de, en el caso de que haya acceso a electricidad, mandarlos, bueno, para el tema de legislación sobre todo, ¿vale?
que gestionar los excesos de electricidad y también ayudar a generar la electricidad que vas a usar. Entonces eso, en caso de que tengas que poner una batería pero quieres el mínimo necesario, un 10-20% de la potencia nominal genérica del inversor que pongas. Por ejemplo, de paneles, si estás conectado a la red, puedes poner menos y decir, yo con que me cubra parte de la factura de luz me vale, no necesito mucho. O puedo poner más y puedo decir, yo quiero venderle a la red, entonces necesitas un inversor especial para eso. Todo depende de lo que quieras, pero bueno, estos son como unos números así que le sirvan de guía para según su caso. Mi consumo real de ahora no es el que tenía cuando estaba conectado a la red, ni el de ellos era el mismo que el de ahora. En el momento que tú tienes conciencia de tengo esta cantidad de energía y tengo tal, tu consumo real va a variar porque vas a consumir de otra manera cuando sabes que incluso solo porque cambien las tarifas ya cambia tu consumo real, porque vas a consumir de otra forma. Por eso el consumo esencial es el que gastas los días en los que gastas poco, que es lo que necesitas, que podría ser menos. Pero por eso también divido por 3, es decir, calculo que vas a producir 3 kilovatios mínimos de panel al día. Un día no completamente oscuro, un día completamente oscuro puedes no producir prácticamente nada. ¿Vale? Por ejemplo, cuando vino la borrasca la Hermín el año pasado en otoño, nuestros paneles estaban produciendo nada, el 6% de la producción total. Se dice que un día nublado producen un 10% de lo que marquen. Por eso, si estás totalmente aislado, necesitas tener 10 veces más para que el 10% sea lo que necesitas y en los días que haga sol, pues tendrás un 90% de exceso. Pero claro, entonces tienes en mucho. cualquier sitio menos en una batería porque no es rentable. Pon aire acondicionado, llena un estanque de agua, haz lo que quieras, pero guardar la electricidad no es rentable. Calentar agua en un termoeléctrico también es una buena opción. Sí, nosotros por ejemplo tenemos un montón de cosas eléctricas y cosas de gas. Varios días caliente. Tenemos termoeléctrico y termo de gas, tenemos cocina eléctrica y cocina de gas. Según si hace sol o no hace sol, usamos una cosa o la otra. Si hace sol, utilizamos cocina de inducción, calentamos agua en el termo, etcétera. Cuando no hace sol, pues usamos el calentador de gas. Que si puedes hacer una instalación solo para un termoeléctrico. De hecho, una cosa a tener en cuenta es que Para eso sirven los microinversores, por ejemplo. No necesitas todo el cacharro, sino que pones una placa con un microinversor y ya solo enchufas el termo. Que una cosa a tener en cuenta es que muchas veces, tal como están los precios y las complicaciones de tecnologías ahora mismo, a veces es más sencillo poner paneles fotovoltaicos y producir electricidad y usar un termoeléctrico para calentar, seguro, o sea, que poner un calentador de agua directamente. Aunque en teoría debería ser un panel de agua y encima, o sea, es que puedes usar la electricidad para un montón de cosas más. Entonces, no pongáis instalaciones de agua caliente en el tejado, es absurdo. Pon paneles y después esa electricidad la utilizas para calentar un termo y si no estás en casa, pues la usas para otra cosa. Pero tener una cosa que solamente te deja producir agua y además son carísimos, o sea, vale 4 o 5 veces lo que cuesta producir eso con electricidad, no es rentable. O sea. Es cierto que desde el punto de vista ecológico no debería ser así, pero la economía no tiene por qué tener lógica. Desde el punto de vista económico, claro, no ecológico. Ya. Desde el punto de vista económico es así, hoy en día es más barato tener paneles fotovoltaicos que... Poniendo paneles y poniendo un termo, si ya tienes los paneles te sale mucho más barato. Porque un calentador eléctrico vale 70 euros y con 2 placas solares ya lo hace funcionar. O 3, entonces no te salen las cuentas. O sea, es cierto que es más ecológico porque no contamina tanto la fabricación de un panel solar como la de un panel de calentar agua, que es una tubería pintada de negro, no tiene... Pero... Bueno, yo lo que hago, yo tengo un termo normal y luego lo que he hecho es aislarlo con lana de roca bien. Cuanto más aislamiento, le puedes poner capas, cuanto más lo aísles, más tarda en enfriarse el agua. A mí el agua me dura caliente 3 días. Entonces, pues puedo duchar hoy de hace 2 días que hizo sol y lo tengo a tope también. Tengo el agua a 80 grados, entonces va bajando, pero me dura 2 o 3 días. No, eso, lo tenemos metido dentro de un tanque con lana de roca, un aislante. El 95%, con lo que le decía a ella las opciones del inversor, pongo a calentar agua. Y toda la electricidad que me sobra porque hace sol la utilizo para calentar agua y al día siguiente cuando me voy a duchar pues ya tengo el agua caliente, me ahorro el gas. Por eso la electricidad se puede utilizar de muchas formas, menos almacenarla, que es la menos rentable de todas.